tardes, Judith. Gusto saludarle. Igualmente, licenciado. Me alegro. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Melanie. Gusto saludarle. ¿Cómo les fue su fin de semana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, licenciado. Qué bien, me alegro que todos estemos bien. Y prácticamente ya estamos casi en lo último de este curso, compañeros. Ya solo hoy y mañana vamos a tener clases. Prácticamente ya nos estaríamos preparando para un examen final que espero que estas clases les hayan podido ayudar a adquirir conocimientos prácticos para su ejercicio profesional, que hayamos podido ir resolviendo todas las dudas que han podido surgirse, ¿verdad, compañeros? Ya que definitivamente el derecho penal es uno de las etapas, o bueno, ahí sí que de las ramas que está más en constante cambio día a día, reformas a los códigos, a las leyes especiales, como bien sabemos de que hay leyes que se deben aplicar directamente para ciertos delitos en los cuales se encuentran tipificados, ¿verdad? Entonces, vamos a unirnos, vamos a iniciar la clase un poco antes porque prácticamente el tiempo ya se nos agotó. Y conforme vayan los compañeros ahí, uniéndose, cualquier duda ahí les podrán ustedes irles ayudando ahí. El tema para el día de hoy va a ser el testimonio y peritación, por favor. Testimonio y peritación. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo cómo es que inicia ya directamente un debate y cuáles son las formalidades que se deben de llevar a cabo dentro de ese debate, ¿verdad? Que prácticamente un debate ya es un procedimiento en el cual sí se requiere mucha énfasis y tanto conocimiento en estas diligencias procesales. ¿Por qué? Porque en el debate vamos a tener más anuencia de poder expresar y de poder refutar ya sea la prueba, los testigos, los documentos, como tal, los peritos, las formas en las cuales se deben de hacer ciertas preguntas a los peritos, ¿verdad? Porque definitivamente recordemos que un perito ya tiene un grado, por ejemplo, es un profesional, ¿verdad? Por ejemplo, es un médico legal, psicólogo, criminólogos, por ejemplo, por parte de balística, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que se especializan directamente en ciertas ramas, ¿verdad? Para poder llegar a determinar ciertas, en sus conclusiones, su capacidad profesional, como ellos de que emiten un dictamen, ¿verdad? Certificado con la prueba tal, por ejemplo, la función, es que quiero ver, para cuando una persona dispara, quedan rasgos de pólvora. Entonces, esos hacen por ejemplo, un barrido. Se le llama barrido porque le pasan a las personas en las manos unos como hisopos, realmente para poder ver qué grado de pólvora pueda haber en sus manos, ¿verdad? Sí, compañero Carlos. Gracias, licenciado. Sí, realmente muchos pensamos que es pólvora lo que buscan ahí, pero en realidad lo que queda ahí es el fulminante de la bala. Luminiscencia, algo así, no me recuerdo bien en este momento. Y son unos hisopos especiales que traen una cobertura que los permite, pues ahí se embalan y ya se envían al INASIF para el peritaje. Así Y, es.
y muchos de los que, por eso es que los policías los ponen así para atrás las manos con bolsas de papel manila, bolsas de papel manila para proteger las manos, ¿verdad? Pero a veces, digamos, los sindicados se orinan las manos o tratan de hacer cualquier cosa porque sí es bien, esa prueba es muy delicada, es muy delicada. Sí, así es, compañero, tiene razón. Efectivamente, esa prueba de barrido es bien, bien especial, porque se debe determinar. Esa es la prueba directamente, Reina, en el caso que una persona haya accionado un arma de fuego y, por ejemplo, le haya dado muerte a otra, ¿no? Haya un asesinato. El problema acá es cuando es un menor de edad, porque recordemos de que los menores de edad, en cierto modo, gozan de ciertas garantías que los favorecen, ¿verdad? Entonces, la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en conflicto con la ley penal, establece ciertas incidencias que se deben de respetar. Entonces, ahí se debe de agilizar esos procesos. Entro a esto porque es parte directamente de esas garantías constitucionales que debemos de saber. Por ejemplo, el plazo constitucional cuando detienen a una persona, a un adolescente, ¿verdad? ¿En qué plazo debe de ponerlo ante juez competente? ¿Cuál es la competencia directamente para conocer los delitos? Porque recordemos de que, les decía, están las faltas y los delitos. Y el artículo 6 constitucional establece, una persona puede ser detenida únicamente por delito o por una falta, expresamente tipificada en la ley. Si no, estaríamos ante una ilegalidad. Ya ustedes conociendo esto, ya saben, bueno, entonces, si no está tipificado en la ley, entonces ahí se está cometiendo una ilegalidad conforme al artículo 17. Señor juez, ahí hay ilegalidad, porque no se encuentra esa norma establecida en el Código Penal. Por ejemplo, no se encuentra contenida en la ley de violencia contra la mujer, en ninguna norma, ¿verdad? Entonces hay ilegalidad. Pero el plazo directamente establece de que un menor de edad debe ser puesto a disposición en un plazo de 4 horas, ya no de 6. Ya nos cambió el plazo ahí. También otra situación muy importante es que, por ejemplo, cuando una persona es mayor de edad, sí lo trasladan a una comisaría previo de la PNC. Pero cuando es un adolescente, ahí no lo pueden llevar a ningún otro lugar. Desde el momento de la aprehensión debe ser puesto ante el juez competente de turno, ¿ya? Si lo llevan a un lugar, a un cuartel o a una comisaría, ¿qué pasa ahí, compañeros? ¿Qué haríamos? Eso sería una detención ilegal, ¿verdad, licenciado? Ahí, cabal. Bien, compañero. Entonces, me doy cuenta que sí estamos entendiendo definitivamente los fundamentos constitucionales en cuanto a las garantías. Una detención ilegal. Cuando ustedes estén en audiencia ya de adolescentes en conflicto con la ley penal, ustedes le hacen ver al juez, señor juez, cuando entren a establecer directamente sobre la ilegalidad o la legalidad de la aprehensión, ustedes le establecen, señor juez, manifiesto que acá se ha dado una ilegalidad en cuanto a la aprehensión del adolescente, por ejemplo, Maynor Pérez, porque al momento de su aprehensión, los agentes captores lo trasladaron hacia la comisaría. Y sabemos bien, dentro de las garantías constitucionales que le favorecen al adolescente y conforme la ley PINA, de que él debe ser puesto a disposición inmediatamente de juez competente al momento de su aprehensión, ya sea en flagrancia o ya sea a través de una orden de aprehensión. Y eso lo encontramos en la ley PINA, el sustento legal, y lo encontramos en el artículo 257 del Código Procesal Penal. El decreto 27-2003 es el que establece directamente cómo es de que se va a regular el procedimiento
en cuanto a menores en conflicto con la ley penal. Ahí vamos a encontrar el procedimiento tanto específico para que sean juzgados por faltas y cuando los menores ya están en conflicto con la ley penal, por ejemplo, cuando un menor, hablemos de menores de 13 a 18 años, ¿va? Conflicto con la ley penal, un asesinato. Y créanme de que esto es de diario. Los adolescentes cada vez se están involucrando más y más en pandillas. A mí me ha tocado litigar en Maijo, que es el modelo de menores, y a la larga uno le da un cierto reproche en cuanto a estas personas porque niños prácticamente y ya llevan encima como 3 asesinatos. ¿Sí, compañero Carlos? Sí, si no, miremos el ejemplo ahorita en Colombia, ¿verdad? De ese menor de edad que le disparó al candidato, a un candidato para la presidencia. Claro, sí, yo creo que gracias a Dios se salvó, no se murió el... Sí, porque según los planes que tenían, los que lo enviaron, era de que lo ajusticiaran ahí mismo. Sí, cabal. Sí, yo vi esa noticia cabal y también pude ver de que gracias a Dios el candidato no falleció. La bala por el ángulo que tuvo el golpe craneal y lo rodeó y no entró directamente al cerebro. Pero imagínense, la verdad dice que Dios con él, porque el disparo fue relativamente cerca de donde él, del ángulo que tenía, ¿verdad? Estilo Pero, Donald Trump también va. ese también, rozando le pasó ahí al cabal, sí, le rozó cabal la bala y ahí anda todavía el don ese haciendo estragos en todo el mundo, ¿verdad? Pero lastimosamente eh, son las personas que quedan electas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante eso, verdad? Prosiguiendo. Entonces, vieran, compañeros, de que el índice de violencia directamente a nivel nacional, Guatemala, está cada vez más y más en auge. Y lastimosamente las personas que se dedican a la delincuencia organizada reclutan a los jóvenes, a los menores, para que formen parte directamente de esas estructuras criminales. ¿Y qué hacen? Les favorecen droga, la intimidación. A veces decimos, pero ¿por qué? A veces los hogares desintegrados y también la situación de la psicología, ¿verdad? A veces las personas, cuando está el reproche social, forman ese rechazo ante la demás sociedad. Y entra aquella situación de que por qué si uno tiene, yo no tengo, ¿verdad? Porque a qué le va bien y a mí no me va bien. ¿Sí, compañero? Perdón, el licenciado que lo interrumpa. Entonces, No, lo que pasa es que yo también soy pedagogo, entonces fíjese que se critica mucho lo de que por qué los menores no los juzgan como mayores. Y lo que sucede es que ellos biológicamente su cerebro aún se está desarrollando. Entonces ellos son muy manipulables. Por eso es que a los menores de edad no se les puede juzgar como a un adulto, porque son todavía su carácter, se está aún formando, ¿verdad? Su forma de pensar. Entonces son muy manipulables. Entonces esa es la razón de que no se les juzga o no se les debería juzgar como un adulto, ¿verdad? Y es sí, lo que tal vez no se conoce en la sociedad y muchos dicen, no, hombre, pero si él mata como un adulto, que lo juzguen como adulto, ¿verdad? exacto, exacto. Lastimosamente, sí, así es, compañero. Yo en las ocasiones que me ha tocado defender a estos menores, he visto definitivamente que sí son muy susceptibles y ellos a la mara, a la pandilla, se vuelve la familia directamente de ellos y se vuelve un vínculo tan grande que ellos defienden directamente a su grupo, directamente de la pandilla. Y esto porque algunos me dicen que en mi casa directamente a mí, mi papá me dejó cuando era prácticamente un bebé, ¿va? Y mi mamá llevó a un padrastro, violaba a mi hermana, me pegaban, hacían y deshacían a su antojo,
mi mamá nunca dijo nada, no hacía nada, entonces prácticamente él está con una situación psicológica de un reproche social. Vienen estas pandillas y directamente lo reclutan y dentro de la pandilla entra lo que son los vicios, ¿verdad? Lastimosamente, y se vuelve una unión, pero esa unión directamente para poder mantener esa organización, para poder adquirir fondos, los deben de adquirir de forma ilícita. Ahí es donde entran las famosas extorsiones, el cobro de las extorsiones, el sicariato. Entonces van escalando, ¿verdad? Conforme van ellos haciendo su participación dentro de las pandillas, de las maras, ellos van llevando un rango. Conforme van subiendo de cuántas muertes van haciendo, o si son buenos para, por ejemplo, venir y hacer, solicitar las extorsiones, así va a ir haciendo el rango, ¿verdad? Hasta que llegan a sicarios. Pero también una situación muy importante, por ejemplo, yo estuve en audiencias con algunos menores de 15, 16 años y se había programado la audiencia para dentro de 3, 4 meses. Cuando fuimos a la audiencia y pude ver, ya los habían matado. Entonces también la vida de estas personas también se vuelve muy corta, porque están muy expuestos directamente a esa violencia también, ¿verdad? A la lucha del territorio. Entonces, regresando al contexto directamente, específicamente lo que necesitábamos era que pudiéramos establecer los plazos constitucionales, ¿verdad? Que ya no son 6 horas de las que pueden estar con la policía, ni de las 24 horas, directamente se debe de llevar inmediatamente ante autoridad de juez competente para que se pueda resolver su situación jurídica. Ojo, aquí entra también muy importante lo que les decía del barrido, de esa prueba directamente si hay rasgos. ¿Por qué? Porque los menores definitivamente no se les puede enchachar, si no se les violentan también sus garantías, no pueden estar con grilletes, no pueden ser ingresados directamente a una carceleta, sino también es una violación a sus derechos y garantías. Entonces, en estos plazos tiene que intervenir rápido lo que es la PGN también. Derechos humanos en cuanto a la protección de las garantías constitucionales, en cuanto a la protección de que no se lleve a cabo una prueba de una forma anómala. ¿Por qué? Porque definitivamente para poder llevar a cabo un barrido de una prueba de luminiscencia, se debe de establecer si se da la autorización judicial o no. Y si ustedes van a ser los abogados que los van a defender a estas personas, tienen que estar muy atentos a eso. Porque si no se ha dado la autorización judicial y ya va a ser el plazo directamente para que entre audiencia, ustedes le van a oponer y van a decir, no se puede llevar a cabo esa prueba de barrido. Una, porque directamente si ustedes la practican se va a llevar más tiempo. Voy a presentar una exhibición personal por la violación a los derechos y garantías y el plazo se va a interrumpir. Entonces le voy a solicitar la inmediata libertad. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Para que no hagan la prueba. Si hacen la prueba y sale positiva, definitivamente se va a establecer de que sí fue él el que disparó en cierto momento. Y más si se encuentra el arma de fuego, definitivamente que ahí van a estar las dos pruebas. Y si encuentran al momento de que le hagan la prueba, la autopsia al señor, y al momento de que se la hagan, sale el proyectil del arma de fuego y al hacer la balística corresponde con el cañón del arma, fijo que ahí están las pruebas para poderlo sentenciar por asesinato, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita estamos directamente en la etapa del debate y ese debate directamente inicia con lo que le llamamos la apertura a juicio y lo que es directamente ese alegato de apertura. Como preiniciación, en la última clase vimos las formalidades que se deben de establecer, pero vamos a adentrarnos un poco más a esto y establecen que el alegato de apertura es una actividad fundamental del litigante. Constituye la oportunidad de presentar su teoría del caso ante el tribunal. Por medio del alegato de apertura, los jueces tomarán por primera vez contacto con los hechos y antecedentes
que fundamentan el caso de la parte. ¿Qué quiere decir? Que al momento que se va a constituir ese tribunal, ya sea unipersonal o colegiado, ellos no tienen conocimiento aún de qué es lo que se va a llevar a cabo. Hasta ese momento es que ellos van a tener conocimiento directamente de las pruebas que se van a diligenciar, y por eso es de que cuando nosotros hacemos ese importante alegato de apertura, ellos es la primera impresión que van a tener de la teoría del caso que vamos a defender. ¿Entendemos eso? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, se escuchará por primera vez a las partes. No conocen caso, solo tienen acusación del auto de apertura a juicio, el auto a que se refiere la admisión o el rechazo de la prueba. Y esto lo podemos ver en los artículos 150 bis, 343, 344 y 345 del Código Procesal Penal. También se puede establecer que en otros procedimientos, como el de delitos menos graves, el juez conoce parcialmente del caso. Sin embargo, no ha escuchado esa teoría del caso de los litigantes. Es por ello que también se incluyen los alegatos de apertura en el procedimiento específico, para que directamente se pueda tener a conocimiento esa teoría del caso. Vamos a ver, ¿cómo es que se da la elaboración del alegato de apertura? La defensa presentará su historia, relato. Por ejemplo, en el caso que se analizó, trata sobre una declaración. Vamos a ver un caso directamente sobre unos agentes captores que prendieron a Cristian por portar droga denominada marihuana. Pero no podemos decir que fue una detención ilegal, porque no tenemos suficientes medios de prueba para acreditarlo. Vamos escuchando bien esto, compañeros. No tenemos los medios de prueba para acreditar. Además, hay dificultad para subsumirla en una teoría legal. En la misma forma, es muy difícil definir el caso como implantación de evidencia. En este caso, droga, porque no tenemos sustento probatorio por ello. Pero como el acusado Cristian nos relató que lo detuvieron porque no portaba documento de identificación personal y propuso 3 personas que comparecerán a brindar su testimonio, se podrá tomar como teoría del caso la no participación en el hecho porque se presentó acusación, y demostrar su inocencia en el mismo para que al final se concluya con una sentencia absolutoria. Veamos. No se está prometiendo algo que se pueda cumplir, porque de antemano se revisó la declaración de los agentes captores, de las que se puede obtener inconsistencias para utilizarlas en el alegato final. Como ya tenemos una teoría del caso, no es técnico ni aconsejable contar con otra teoría del caso alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a plantear una teoría del caso a los jueces, al tribunal colegiado unipersonal, ya sea unipersonal o colegiado, no podemos venir y de entrar a duda, porque si nosotros entramos a duda, prácticamente nosotros ya estamos previniendo y les estamos diciendo a los jueces de que nuestro representado en cierto modo sí pudo haber participado. Porque si venimos y le decimos, es que la droga que se incautó, o la droga que se incauta, entonces decimos, es que él sí consume droga, es para su propio consumo, le estamos diciendo, él sí cometió ese hecho, ¿verdad? Tenemos que respaldar siempre esa teoría del caso en que nuestro representado no fue. Entonces, un cambio de la calificación jurídica en el hecho para que sea condenado por posesión para el consumo y obtener una suspensión condicional de la pena. Hay que recordar que una de las características del caso es que es única y presentar 2 teorías reflejará debilidad en ambas. ¿Entendemos?
Vamos a establecer una teoría del caso y esa teoría del caso la vamos a establecer en cuanto a los elementos de prueba que ya fueron ofrecidos y que debidamente han sido diligenciados, que se están llevando a cabo en ese debate. ¿Cómo se va a estructurar el alegato de apertura? En la introducción de la defensa debe aprovechar los valiosos minutos de tiempo que se dispone. Esto implica que no debe referirse a que actúa con fundamento en el artículo 12 constitucional, que se refieren al derecho de defensa y al debido proceso. Porque es su función, y esto ya lo saben los jueces. En esta primera parte debe referirse a lo esencial de su teoría del caso de una forma clara y sencilla, así como los elementos de su teoría para obtener mejores resultados desde su inicio. A. Identificar a los principales personales del caso. Y para ello no es conveniente, por ejemplo, decir el acusado o la persona acusada del delito, porque si lo que se quiere es personalizar el conflicto, lo más conveniente es llamarlo por su nombre, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a que si a nuestro representado, él se llama Juan Pérez, lo vamos a llamar siempre Juan Pérez. No le vamos a decir el acusado, el imputado, el detenido, no, siempre Juan Pérez, respetando. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que no se le haya declarado vencido en juicio en debate. B. Identificar el lugar en donde sucedió el hecho, aunque no sea de manera detallada, pero sobre todo relatar el lugar al servicio de la teoría del caso o historia que se narra en la misma. Esto es definitivamente establecer nuevamente lo que hablábamos, el lugar, el modo, dónde fue, cómo fue, por qué fue, si él estuvo ahí, establecer de que efectivamente no estuvo ahí. Se podrá deducir las bases para la absolución de la persona que se defiende y para ello habrá que referirse a la prueba que se presentará de una manera generalizada. Vamos a ver un ejemplo. Veamos, la defensa presenta a Cristian como la persona que fue aprehendida el 16 de julio de 2017 en el lugar denominado Puente Negro, ubicado en Cerro Corado del municipio de Matitlán. Cuando llegó a su vivienda a preguntar qué ocurría y dos policías le indicaron que lo detuvieron por no portar documento personal de identificación. Al finalizar el debate, el tribunal habrá de escuchar el testimonio de 3 personas residentes en el lugar que acreditarán que él no participó en el hecho por el cual se le acusa, por lo que se solicitará la sentencia absolutoria. Directamente recordemos de que toda persona debe portar su documento también de identificación, pero también no podrá ser detenido por algún hecho que no sea de delito o falta. El aspecto muy importante es no explicar teorías jurídicas como los elementos del tipo penal de promoción y estímulo a la drogadicción, porque los jueces, eso ya lo saben, existe un principio directamente que los jueces conocen y tienen y saben de la ley. Como se observa, no se está repitiendo la historia que se relata al Ministerio Público en su acusación, sino que se enfrenta a la misma con una teoría del caso que contiene una defensa activa y positiva. Entonces, ¿cómo son las recomendaciones específicamente para que ustedes realicen ese alegato de apertura? Bueno, en cuanto al tiempo de la duración del alegato de apertura, debe ser lo más breve, ¿verdad? Es un alegato de apertura inicial, debe ser breve. Aunque haya mucha prueba que presentar, no es conveniente saturar de información al tribunal, que aunque no conoce el caso, se podría aburrir de escuchar alegatos muy extensos, de los que incluso el defensor no sabrá cómo terminar, ¿verdad? Entonces debemos de ser claros, concisos, al lugar, a lo que queremos que el tribunal sepa en esa primer alegato de apertura que le vamos a presentar de nuestra teoría del caso. Bueno, no prestar conclusiones porque aún no se ha incorporado la prueba alguna.
por lo que el alegato de apertura explica los hechos personales, lugares, pruebas y que se presentan y lo que se solicitará a futuro. Entonces, debemos de establecer qué es lo que le vamos a solicitar a futuro y qué le vamos a solicitar: una sentencia absolutoria. El alegato de apertura no es un ejercicio argumentativo meramente de retórica relacionado con un hablar mucho, ni sirve para expresar opiniones personales sobre temas irrelevantes, mucho menos un mensaje político ni emocional para expresar ideas que no se relacionen con la teoría del caso, o sea, directamente en cuanto a lo que le vamos a solicitar y a la teoría del caso que le estamos presentando, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso, compañeros, o alguna duda directamente en cuanto al alegato de apertura? Estamos bien, licenciado. Clarito, Bueno, como la Matitlán. nítido. Nick, no sé si este documento nos lo va a trasladar o ya lo tenemos. Fíjate que ese documento directamente no lo tengo no lo he terminado de trabajar para podérselos compartir, pero voy a ver si se los logro recopilar y les hago llegar, porque créanme, no, todavía lo estoy trabajando para poderlo incorporar ya como material de estudio, pero de alguna forma voy a ver cómo les puedo llegar a darles algún material de esto. Entonces, compañeros, vamos a ver, ¿qué es el testigo? Como les decía, el tema de hoy es el testigo, el testimonio y la peritación. Entonces, vamos a ver qué es un testigo. Y el testigo es la persona que presenció un hecho o acontecimiento relacionado con el caso que se litiga, o bien escuchó decir algo que no percibió. Por eso les decía, testigos de oídas. Es aquel testigo: a mí me contaron, yo escuché por ahí de que pudo haber sido. Y entonces ahí estamos ante si es un testigo referencial o el testigo presencial, ¿verdad? El testigo de concepto es quien no declara sobre los hechos principales, sino sobre algo que sucedió antes o después del hecho. Cualquiera de estos testigos son personas que poseen información que ayudará a probar las proposiciones fácticas por medio de sus testimonios, por lo que les vamos a denominar testigos favorables o amigables a nuestra teoría del caso. Es muy importante conocer con qué tipo de testigos se tiene para planificar el orden de su declaración en el debate, establecer el peso de su testimonio, así como la forma que ingresará, pues por medio de los testigos el litigante narra su tesis al tribunal. Entonces, partiendo de esto, nosotros, previo a que nos vayamos a ir a nuestro debate, nosotros vamos a hacer una estructura en la forma que presentamos directamente nuestras pruebas. Y si en nuestras pruebas está declaración de testigos, vamos a presentar a 3 testigos como elemento de prueba. Nosotros, previo, en ese alegato de apertura, ya hicimos esa introducción al tribunal y le aclaramos a través de los elementos de prueba que se van a diligenciar, vamos a poder encontrar la inocencia de mi representado. Entonces yo solicito, al momento que nos den la palabra para diligenciar esa prueba, les presento: señor tribunal, honorable tribunal, voy a llamar a mi testigo A. ¿Pero qué? Nosotros vamos a llamar a nuestros testigos conforme la relación de los hechos. Porque si llamamos primero al testigo C, que ese testigo es el que va a terminar de dar el sustento para aclarar cómo fueron los hechos, y si lo ponemos primero a él, lo que vamos a hacer de que si damos ese orden, vamos a venir a dar confusión. Entonces el tribunal lo que va a pensar es de que directamente no fueron así los hechos como se están solicitando. Entonces tenemos que ser específicos y bien ordenados en la forma que vamos a presentar al testigo. Por ejemplo, vamos a llamar a testigo A y testigo A da una introducción de cómo pudo haber sido.
¿ya? Bueno, viene testigo B y testigo B viene a concatenar directamente esa declaración que dio testigo A. Y para rematar, testigo C viene y da la explicación detalladamente. Entonces ahí se concatenó bien todo, ¿ya? Otra situación muy importante, recordemos de que dentro de las reglas del debate existe también lo que es las preguntas, ¿verdad? El interrogatorio. Entonces a nuestros testigos, en cierto modo, los van a interrogar. Así como ustedes van a interrogar, Ministerio Público, si por ejemplo en los debates que yo he estado, me ha tocado estar con Instituto de la Víctima, con PGN, querellantes adhesivos, y ahí se vuelve una situación de preguntas por aquí, por allá. Entonces tenemos que tener esas estrategias para poder salvaguardar la presunción de inocencia de nuestro representado. Como les digo, no vamos a presentar un testigo que nos va a venir a arruinar nuestra teoría del caso, porque si no, para eso mejor desde la etapa intermedia, mire, vámonos un abreviado, si me lo aceptan, que se declare culpable, y para qué llegar hasta el debate a que lo vayan a sentenciar a más años. ¿Estamos? Por eso es de que existen esas salidas procesales, las medidas desjudicializadoras, como salidas alternas, ¿verdad? Porque si nosotros bien evidente, ustedes ya con ese conocimiento técnico, científico, como abogados penalistas, ustedes ya van a saber y le van a decir a su cliente, mire, fíjese que acá, mejor, ahorita que salga la audiencia, le dan medidas, agarre vuelo para Estados Unidos o para donde pueda, porque aquí lo van a condenar. Aquí usted tiene un gran clavo con lo que hizo. Si logra darle medidas sustitutivas del juez, vaya, si enfrentamos el caso, yo, por lo que veo, le pueden dar una pena de prisión de 8 a 10 años. Dependiendo de eso, podemos negociar con Ministerio Público, y si Ministerio Público acepta que nos vayamos por el procedimiento abreviado, aceptémoslo, declara culpable, le solicito que le dé la mínima, si son 5 o 6, y se va a una conmuta, ¿verdad? Pero no nos vamos a arriesgar a irnos al debate, y que en el debate, con toda la prueba que hay, todas las incidencias que se van a presentar, que el juez lo condene a 10 años inconmutables. Inconmutables. Recordemos de que se pueden conmutar algunos delitos, no todos, ¿ya? Pero si el juez establece, un tribunal lo sentencia por 10 años inconmutables, se va por 10 años. Y después por ahí alguien me va a decir, Lick, pero ¿cuáles son las medidas desjudicializadoras procesales? Bueno, sí, efectivamente hay esas medidas cuando una persona ya está cumpliendo una condena en un centro de privación, pero debe de haber cumplido ya ciertos años de esa privación para que a través del sistema penitenciario podamos, por ejemplo, solicitarle una libertad por buena conducta, una suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Un perdón judicial, ¿ya? Y recordemos que también existen las formas de extinguirse, ¿verdad? Por ejemplo, con la muerte del penado, pero no lo queremos sacar en una caja, ¿verdad? Queremos que salga vivo y coleando para que pueda resarcirse, reintegrarse nuevamente a la sociedad. Entonces, ¿cómo es directamente que se va a dar en un examen directo del testigo? Es la parte del debate en donde se recibe la declaración o testimonio de los testigos, que presenta cada parte para probar sus proposiciones fácticas de su teoría del caso. Es por ello que a estos testigos se les denomina propios o favorables, constituye uno de los momentos más importantes que se tienen para narrar por medio de ellos la historia e hipótesis que cada abogado presentó. Ya ven, lo importante de esa teoría, de esas hipótesis que vamos a ir a respaldar con los testigos. Entonces, el examen directo puede ser conceptualizado como la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del juicio oral, a través de las preguntas formuladas por el litigante que los presenta. La denominación testigo propio alude al hecho que tales testigos han sido seleccionados para aportar información a la parte que
que los posee, esa parte en particular. En otras palabras, el testigo propio resulta funcional a la teoría del caso que la parte desarrollará durante el juicio. Cuando la defensa presenta un testigo propio favorable a su teoría del caso, ante el tribunal debe de llevar objetivos claros y definidos. Para ello es importante conocer la persona de quien brindará su testimonio y el contenido del mismo. El fundamento legal del examen de testigos, ese lo vamos a encontrar en el artículo 378 del Código Procesal Penal. Alguien que le quiera dar lectura, compañeros, y le ponen ahí arribita, examen de testigo. Del Código Procesal Penal, dijo, ¿verdad? Sí, compañero, 378. Sí, aquí lo tengo, licenciado. Gracias. Artículo 378, examen de testigos y peritos. El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal. Seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contraexaminen. El presidente del tribunal Una previa, compañera, para que lo examinen y contraexaminen. Ojo, pues. Ojo a eso, muy importante. Prosigamos, por favor. El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste las preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal. Muy bien. Va, entonces, compañeros, aquí hay una situación en cuanto al testigo, que es lo que les decía, ¿verdad? El testigo no solo es de que vaya a dar una narración de los hechos, lo van a examinar y contraexaminar. Y aquí es donde viene la situación, cómo es de que se van a realizar esas preguntas, porque recordemos de que existen las preguntas abiertas, preguntas cerradas, las preguntas sugestivas introductorias, preguntas sugestivas de transición, y a eso debemos de tenerle mucho cuidado, porque, como les decía, no es solo de ir a presentar al testigo, ay, como voy al debate, que se vayan, que sea aquel me voy a llevar, porque algo que vaya a decir, y que ese testigo a fregarlo más va a ir, porque vaya a decir, sí, fíjese que yo ahí estaba, y como aquel a veces es mero loquito, saber qué le pasó, sacó el arma y le disparó. Ya tuvo que nos fue a fregar el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las preguntas abiertas. Y establece que las preguntas abiertas son una variante de las preguntas narrativas, cuyo alcance está en cierto modo limitado. Una limitación típica tiene carácter temporal. La pregunta abierta generalmente pide al testigo que describa un solo hecho, más que una serie de hechos. Veamos, pues. Son preguntas puntuales dirigidas a un hecho donde la respuesta que se desea escuchar debe centrar la atención del testigo hacia un evento específico muy necesario de describir y que pruebe una proposición fáctica del litigante. Este tipo de preguntas permiten al testigo que declare con sus propias palabras. Regularmente se utilizan palabras interrogativas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entre otras. Para dar oportunidad a que el testigo declare respuestas abiertas. Para tener mejores resultados, deben ir acompañadas de preguntas de seguimiento. En el caso. Entonces, por ejemplo, una pregunta. ¿Usted vio cuando los policías iban persiguiendo a esos 3 muchachos a los que usted hace referencia? Entonces, ahí el testigo, en cierto modo, podría decir, sí, porque estábamos en la orilla de la calle vendiendo comida. Otra pregunta directa.
¿Usted recuerda por qué razón le dijeron a don Cristian que lo estaban deteniendo? Responde, pues supuestamente porque no andaba DPI. Entonces, como pueden ver, estas preguntas que les estoy dirigiendo van directamente al caso que estábamos viendo. Lo detuvieron porque no tenía DPI. Entonces, las preguntas van a ser directas al hecho que se está llevando a cabo. ¿Usted recuerda por qué le dijeron a don Cristian que lo estaban deteniendo? La pregunta va a ser directa, porque lo detuvieron porque él no portaba documento de identificación. ¿Estamos? Por ejemplo, las preguntas, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué? Entonces, una pregunta abierta. ¿Usted recuerda qué color era el carro donde se llevaron a Cristian? Si ya en la narrativa se había establecido que era un color rojo, definitivamente va a decir, sí, era rojo. ¿Ya? Preguntas cerradas. Bueno, compañeros, vamos a dejar para la última clase del día de mañana las preguntas y vamos a finalizar mañana. Compañera, Merari. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo tengo una pregunta con esto de el testimonio. ¿Es usual que, por ejemplo, los cómplices en un hecho o supuesto hecho testifiquen en contra de otro? O sea, ¿es usual que pase por que sean llamados por el MP? Y si esto tiene bastante peso. Recordemos de que hay una figura, bueno, miren compañeros, aquí hay una situación también muy importante, esa pregunta es importante, compañera. Recordemos de que como derecho constitucional no podemos declarar en contra de sí mismos ni en contra de nuestros parientes. Y también existe la figura de colaborador eficaz. Entonces, hay muchas personas y también se le conoce como el arrepentido, ¿eh? En la teoría, en la doctrina, el arrepentido. Entonces, este testigo algunas veces dice, bueno, yo voy a declarar, voy a decir quiénes fueron, pero necesito que me den protección o que me den algún beneficio para poder esclarecer directamente cómo fueron los hechos. Entonces, prácticamente, a veces dentro de ellos pasa eso, ¿eh? Que se le ladea la situación y uno viene y dice, sí, fíjese que a mí somos un grupo estructurado, el cabecilla era Juan, el sicario era Pedro, yo era el bandera, el que iba a vigilar, y todo el grupo se estructuraba de esa manera. Y nuestro fin, por ejemplo, era el sicariato, lavado de dinero, secuestro, ¿verdad? Entonces sí pasa esa situación de que dentro de ellos se ponen la plana, ¿no? Y ahí es donde piden la colaboración eficaz y que sea protegido por el Ministerio Público porque temen por su vida también, ¿verdad? Comprendo, licenciado. Gracias. Bueno, compañera. Estableciendo esto, compañeros, lo dejamos por hoy y nos vemos el día de mañana para terminar ya las clases. Yo digo que tal vez primero Dios mañana les subo sus notas ya de sus trabajos y su primer examen parcial. Todos van bastante bien y ánimos, pues. Nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuídese.